Pero en el capítulo 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo por los apóstoles, se dijo anoche en el mensaje que hay otra fase más que los apóstoles tuvieron que confrontar, como Jesucristo tuvo que confrontar, y como nosotros, la iglesia del día de hoy, los hombres de Dios del día de hoy, tienen que confrontar en cuanto a ecumenismo y renovación carismática, los dos poderes en manos del Vaticano para convencer a los que no han creído al Evangelio de Jesucristo. Escúcheme bien. Se quiere hacer una sola iglesia, una sola religión oficial. Y hace alrededor de 40 años o más, ese río nuevamente impetuoso siguió creciendo. Y muchos hermanos y hermanas, evangélicos, protestantes, católicos, fueron llenos del Espíritu del Señor. Y el Señor comenzó a unir a unos y a otros con un sentido de la presencia del Señor, con un hambre y sed renovado del Señor, con un deseo de unirnos. También queremos decirles que, como hemos anticipado, el hermano Marco Ruiz va a estar aquí dentro de pocos momentos. Vamos a estar ya contando con él, pero estamos tan agradecidos a Dios por este grupo hermoso que era el equipo suplente. Gracias a Dios por ello, como dijo Julia, católicos y evangélicos, hijos de Dios, hijos del mismo Padre, que ahora queremos ponernos todos de pie y cantar con ellos algo extraordinario. Aquí no importa quién es católico, quién es evangélico, aquí vamos a declarar: somos el pueblo de Dios. Escúcheme bien. Se quiere hacer una sola iglesia, una sola religión oficial, como Constantino la hizo desde el principio, adoptando al catolicismo romano como su hija. No fue al cristianismo. Constantino no se convirtió. No hubo frutos. No hubo frutos de acuerdo a la doctrina de Cristo de que se hubiera convertido Constantino al cristianismo. No hubo frutos. En otras palabras, amados, no habiendo frutos de su conversión al Evangelio, los historiadores encontraron en él que había frutos conforme la perversión del Evangelio. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta.
Alabe a Jesús por la verdad del Evangelio. Alabe a Jesús que desenmascara no solo las perversiones de su palabra, pero las distorsiones de la historia. Las distorsiones de la historia. Hasta muchos historiadores protestantes, claro está, protestantes de nombre, hay bautistas de nombre, hay metodistas de nombre, hay nazarenos de nombre, hay evangélicos de nombre y hay muchos pentecostales de nombre. ¿No alaba a Jesús? Jesús está dando luz por todos lados. ¡Aleluya! 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 ¡Hay luz, 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 luz! ¡Luz! ¡Aleluya! ¡Hay luz! Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice Jesús, el que me sigue, no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Pero cuando usted mira a algunos en su conducta religiosa, usted no sabe si lo que ve es oscuridad o es luz. De ahí que usted está tropezando bastante cuando no hay luz. El ciego, dice Jesús, no puede, aunque quiera. Jesús dice que no puede, aunque quiera. Jesús dice, no puede guiar a otro ciego. Porque ambos, el que guía y es guiado, ambos caerán en el hoyo, en la trampa de Satanás. En ese mismo tiempo de la historia, dicen los historiadores de este engaño del anticristo acerca de la aparición de Cristo, que no es otra cosa, Constantino, como la aparición de la guadalupana a Juan Diego. Otra fabricación del demonio. En otras palabras, alabe a Jesús. Ya Cristo le libertó, ya Cristo le está haciendo libre, verdaderamente libre. La libertad que la Constitución mexicana ofrece para todo mexicano, malo o bueno, escúcheme bien, no podrá ser sostenida por mucho tiempo, a menos que el Evangelio alcance a cada mexicano. Es dicho. Por eso decía hasta el tutor de Simón Bolívar en las Américas, habiendo conocido las intrigas del papado, habiendo probado de sus engañifas, de sus concordatos hace 500 años celebrado con el continente americano, escuche bien lo que decía, un hombre bautizado católico, un hombre educado católico, profesor, maestro, padre del libertador de las Américas, Simón Bolívar. Escuche lo que decía de él, exilado en Chile, decretado por el clero católico romano su exilio, como hicieron en España con don Miguel de Unamuno y como han hecho con Benito Juárez en la tierra mexicana, con Plutarco Elías Calles y muchos de los genuinos, verdaderos héroes de la patria mexicana. Déjame decirle que no en vano estos hombres sirvieron en sus oficios, bajo la soberanía de Dios, en momentos que la iglesia cristiana, que el Evangelio no pudo dar este testimonio. Estos hombres, al estilo de Nabucodonosor, al estilo de Ciro, levantados como paganos, aún como paganos, como instrumentos del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del Dios vivo, fueron instrumentos para parar la embriaguez católica romana en México y en América.